Señora Magistrada del Consejo de Estado Gloria María Gómez Montoya, su distinguida familia y amigos, Presidente del Consejo de Estado Milton Fernando Chávez García, Contralor General de la República encargado Carlos Mario Zuluaga Pardo, magistradas, magistrados y demás funcionarios de las altas cortes, directoria y funcionarios del Gobierno Nacional. Bien, en pasadas oportunidades, en actos similares, hemos hablado algunos puntos que tienen que ver con la justicia, obviamente, con la posibilidad de su reforma, con los problemas que a través de las décadas han venido aflorando, como en toda historia de cualquier pueblo. Y aquí, por ejemplo, en alguna oportunidad dijimos que el Consejo de Estado, que había sido creado, quizás en Francia, creo que fue el primer país donde se tuvo esta experiencia reproducida por nosotros desde el inicio de nuestra República, es una instancia judicial mirada como la defensa del individuo ante el Estado. Por eso su nombre, cómo contener el poder. Contencioso administrativo. Cómo contener el poder que puede, por su peso específico, destruir al individuo y su libertad. Es una visión claramente liberal de la época en donde surge un pensamiento democrático bajo la forma liberal de entender el mundo en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, que en ese momento histórico se puso a la vanguardia de aquella revolución democrática que comenzó hace más de 2 siglos. Latinoamérica y el Caribe, porque quizás uno de los primeros pueblos en levantar esa bandera no fuimos los latinoamericanos, sino los caribeños, los haitianos. Bien, esa concepción que sigue siendo la fundamental, ya no copa una serie de transformaciones que la humanidad ha vivido. Por ejemplo, el poder ya no reside en el Estado. Es un Estado que se ha vaciado de poder en todas las naciones del mundo. A partir de un proceso que básicamente arranca desde los años 80, se vuelve explícito en los 90 con la caída del poder soviético, y hoy es prácticamente el pensamiento dominante en todo el planeta, que es lo que se llama globalización, es el nombre que le han dado. Pero globalización significa, ni más ni menos, la construcción de unos poderes supranacionales y suprapolíticos. No corresponden a poderes públicos. Son poderes de facto, pero muchísimo más grandes que el poder de un Estado o de una nación por sí sola. Si lo comparáramos con Colombia, sería la mayoría. Poderes que tienen que ver y que surgen del mundo económico. Hoy cualquier empresa de las grandes que se mencionan es muchísimo más grande que Colombia, muchísimo más grande que los principales países de Latinoamérica. A veces, para contrarrestar ese tipo de poderes, las naciones han tenido que juntarse de una manera crítica. Si uno mira el proceso actual de las Naciones Unidas, que arranca con la Liga de las Naciones, hoy es un proceso en crisis. Y el mundo de lo que estamos viviendo en Palestina, por ejemplo, lo demuestra. Lo que va primando es el poder de facto, que no es un poder democrático. Es un poder hecho a partir, en el fondo, de la cantidad de dinero que se tiene, de la cantidad de mercado que se copa, de la estrategia mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Podría uno juntar poderes mediáticos dentro de los poderes de facto y otros, pero no son públicos, no provienen del pueblo, no son electos, no son
lo que nosotros llamamos el poder estatal para nada. Y entonces cuando surgió el Consejo de Estado como una manera de contener el poder, se pensó inicialmente, y aún así es, con cómo contener el Estado versus al individuo. Cuando hoy el poder es mayor, cuando hoy el poder está arrasando de tal manera y ya su fuente no es el Estado, que incluso nos ha puesto en una circunstancia en donde la extinción de la especie humana es posible, donde las campanas de la extinción están sonando. No porque seamos apocalípticos, sino porque la ciencia lo dice. Un físico tan importante como Stephen Hawking, muerto recientemente, lo decía. Hay dos factores que afectan a la humanidad de manera estructural e integral, es decir, la pueden destruir como especie. La inteligencia artificial, que se puede autogenerar, y ahí el peligro, que puede hacernos desaparecer la barrera entre realidad y virtual, sin poder distinguir de ninguna manera, con lo cual se pierde el concepto mismo de humanidad, con lo cual puede crecer la productividad de tal manera que no se necesitan los trabajadores que hoy existen y se echan a la calle, lo que polarizaría una discusión alrededor de para quién son los beneficios de la productividad. Si para el dueño de la máquina, de la inteligencia artificial, o para la sociedad que ya con su mayor parte de trabajadores despedidos necesita una parte de esa productividad. Stephen Hawking decía que había un segundo elemento que era la crisis climática, que produjo también un sistema económico, el mismo que produce la inteligencia artificial. Tiene la capacidad, los cambios del clima, de romper la cadena de la vida y por tanto de extinguir las especies, que según la ciencia comenzarán en el mar, pero según Stephen Hawking terminaría, si no frenamos el proceso, que toca hacerlo ya, con la especie humana. Ahora, si esto es así, y si el producto de esta posibilidad de extinción de la especie humana, de todos nosotros, incluso más allá del omnicidio, neologismo que describe la extinción de la vida toda en el planeta, la sexta extinción. Si esto es así, los poderes que están generando esta posibilidad de extinción no son políticos, no están dentro del Estado. Incluso los estados están demostrando hasta el momento su incapacidad para resolverlos. Son poderes fácticos, son poderes económicos. Si me lo permiten, un concepto olvidado que yo estudié en mi facultad de Economía, la acumulación ampliada del capital está a punto de acabar la vida en el planeta, cambiando la estructura química de la atmósfera. Y entonces, ¿quién contiene ese poder? Y ahí donde yo siento que hay una falencia, que el concepto tradicional, democrático, liberal de hace 2 siglos y medio, de contener el poder que creíamos estaba todo encapsulado en el Estado para defender al individuo, hoy es absolutamente ineficaz, porque el poder que puede acabar con el enemigo no está en el Estado. El contencioso tiene que establecerse sobre otras materias que implican en cierta forma una nueva juridicidad, que yo le pedía un poco a la Corte Constitucional que construyera como precursora en el mundo. No existen muchos ejemplos hoy en el mundo de esto, algunos puntuales, pero es la juridicidad de la defensa de la vida y la contención de unos poderes que hoy no son políticos ni estatales. Lo dejé en varias ocasiones como un planteamiento para el Consejo de Estado, porque es el Consejo de Estado el que tiene
constitucionalmente su función en la contención del poder. Pero es una discusión que me gustaría abrir. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que nuestro país firmó en los años 70, volvió ley, las discusiones que han seguido a partir de esa firma, el proceso de Latinoamérica, que una vez se firma la Convención Americana de Derechos Humanos, entra en 30 años de guerras, de dictaduras, de insurgencias armadas, prácticamente anula la posibilidad de aplicar la Convención Americana en todas partes, incluido nuestro país, que también entra en la lógica de la dictadura sin tener una dictadura militar, pero adopta sus formas. El estado de sitio era la manera de hacerlo en Colombia, 25 años continuos. Y cuando vamos hoy, después de lo que yo llamo la primavera latinoamericana, 30 años pasaron después, se derrocaron las dictaduras o se fueron, se hicieron procesos de paz en las guerras revolucionarias, incluida la de Colombia, se generó como una vanguardia democrática en América Latina la Constitución del 91, el constituyente del entonces, y se creó esta Constitución. Cuando uno va a la Convención Americana, encuentra que igualmente hay una serie de definiciones de poderes, de derechos individuales dentro de la concepción democrático-liberal que trata de defender la Convención y de hacerla posible, vinculante en todos los países de América Latina. Solo después de las dictaduras, de los procesos de paz, de las guerras insurgentes, esta posibilidad se vuelve real. Solo ahora, en los últimos 30 años, es posible potenciar la Convención Americana. La menciono porque cuando uno habla de contener el poder, ya no es solo, y hay que mirarlo así, del poder del Estado, sino de los poderes fácticos entre los cuales los grandes poderes económicos multinacionales, globales, como acabo de describir, sino que también no son los derechos exclusivos del individuo, en la visión clásica del liberalismo, sino que estos derechos también en el tiempo han cambiado, se han vuelto más complejos. Y entonces ya no es el derecho de los individuos, de las, que habría que agregarle la palabra y no se le agregó, sino que tiene que ver con derechos sociales, colectivos, culturales, que tiene que ver con derechos de la sociedad, incluso como cuerpo político, parte de los cuales sí fueron puestos en la Constitución del 91 como una vanguardia jurídica y política de la sociedad latinoamericana. Allí hay un esfuerzo fundamental en cierta forma trascender sin anular la visión democrático-liberal y empieza a plantear una visión igualmente democrática, recogiendo lo liberal, pero ampliándolo hacia lo que la Constitución del 91 llamó el Estado Social de Derecho, que recoge derechos más allá de lo individual y los convierte en fundamentales, según la terminología de nuestra Constitución. Bueno, aquí tendríamos que ver también un papel del Consejo de Estado, porque entonces ya no es solo contener el poder estatal cuando se vuelve arbitrario sobre los individuos, ya no solo es contener los poderes fácticos más poderosos que el Estado, que han surgido en los últimos tiempos, sino que no es solo defender los derechos del individuo, sino agregarle los nuevos derechos que la Constitución del 91 precursoramente propuso. Los de la mujer,
los de la cultura, los de la naturaleza, los de la sociedad. Y dentro de los derechos de la sociedad, y aquí hay una ligazón con la Convención Americana de Derechos Humanos, están los derechos políticos, que es materia de su sección. Los derechos políticos son derechos humanos. Yo personalmente tuve ahí una brega jurídica que me ayuda a aprender en cierta forma cómo pelear. Desde el punto de vista judicial yo no tenía ni idea, pero no se trata de mencionar mi caso, la sentencia Petro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino lo que hay en el trasfondo, o sea, la necesidad de preservar el derecho político a elegir, ser elegido, a participar en igualdad de condiciones del Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solo al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad, fundamental. El derecho a elegir no es solo individual, es de la sociedad. Hoy está esta discusión muy bien argumentada en los hechos de Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace. Que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado, y no solo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa. Una sanción administrativa es, por ejemplo, la que otorga la Contraloría en alguno de sus procesos, o la que otorga la Procuraduría a través de los procesos disciplinarios. Es exactamente lo mismo que se hace en Venezuela. Entonces, si nosotros queremos y debemos criticar los hechos anticonvencionales que suceden en un país como Venezuela, habría que agregarle Perú, habría que agregarle Paraguay, habría que agregarle Honduras, habría que agregarle Guatemala en circunstancias similares en los últimos años. También tendríamos que agregar Colombia. En Colombia se vulnera el derecho fundamental político, porque se permite que autoridades administrativas inhabiliten y quiten derechos políticos, contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana. El Consejo de Estado, poco refiriéndose a mi caso, volvió, doctrina le voy a llamar, yo no soy abogado, volvió un hecho jurídico fundamental, estructurante, el rescate del derecho político. Y puso otra vez en discusión que convenciones aprobadas de derechos humanos por el país, de acuerdo a sus normas, son parte de la Constitución de Colombia. Son normas supralegales, llamémoslos así, son bloque de constitucionalidad y que pueden ser aplicados por cualquier juez en cualquier momento, cosa que no sucede en Colombia en la práctica. Yo quisiera, y termino esto diciendo, que ojalá
podamos restituir el derecho político en toda su plenitud. La discusión latinoamericana que ha puesto en cuestión la Convención Americana, en la OEA pedí que esa convención fuera ampliada, no anulada, ampliada a los derechos de la mujer, de la naturaleza, sociales, culturales, colectivos. Está siendo anulada en la práctica en América Latina otra vez. Como en aquel 72, una vez se expidió, incluso tuvo un antecedente en el 48 aquí en esta ciudad. Ese mismo día se llenó la ciudad de sangre y el país de violencia, que creo no ha terminado, simplemente generó otras. La violencia liberal conservadora, la muerte de Gaitán en esta sociedad, en esta ciudad. Ese mismo día se daban los pasos para un derecho multilateral, supranacional, alrededor de la Convención Americana. Y se refrendó en los años siguientes, y una vez refrendada, caímos en otra violencia inmediata, ya no solo colombiana, sino latinoamericana. Hoy, el peligro de anular en la práctica lo pactado por los liberales, generalmente hombres, no sé si hubo una mujer en esa reunión, de anular la Convención Americana nos puede llevar de nuevo a la barbarie. Profundizar la que ya existe, pero llevar a toda América Latina hacia la barbarie. En esto Maduro no contempla ciertas circunstancias. Ellos han contestado nuestra crítica, sí, que en Venezuela solo los partidos inscriben candidatos y que sin ningún partido no tienen la figura de las firmas que nosotros sí tenemos como válvula para permitir el acceso a la política que se pensó bien en Colombia, ya no existe. Entonces, si no se inscribe la candidata tal por un partido, pues no la escriben. Fue la forma de cerrar el paso, indudablemente, una corriente política real, existente en Venezuela. El pueblo determinaría si mayoritaria o no. Pero esa decisión tiene otra circunstancia, y es que se va replicando en todos los países de América Latina, sean de derecha, sean de izquierda, de la misma manera. A Leopoldo López lo inhabilitaron en Venezuela exactamente lo mismo que a mí me querían inhabilitar en Colombia. Y pongo mi caso porque hay miles de casos como el mío en Colombia. Por la lucha política municipal, local, no está atravesada porque si es de izquierda o si es de derecha o cosas de esas, por coaliciones locales que hacen parte de la estructuración política colombiana, pero que se dirime no a partir del voto, sino a partir del uso extorsivo de órganos de control locales que la política coopta para oponerla a sus oponentes contradictores, o se ventila a través de la justicia penal. De esto hemos hablado mucho, de cómo se ha politizado la fiscalía, por ejemplo, o se ventila a través de quitar derechos políticos, también a través de los órganos de control. Y entonces aquí también se está reproduciendo Venezuela, pero se está reproduciendo en toda Latinoamérica, porque, y ustedes lo ven en el caso peruano, solo basta que una mayoría no proclive al presidente actúe y las normas le permiten echar al presidente. Eso no es de la Convención, que dice que solo puede perder derechos políticos el elector o el elegido si hay un fallo judicial de justicia penal. Yo creo que el Consejo de Estado debe perseverar en este punto, porque este punto es el que lleva a las violencias políticas, lleva o a las insurgencias o lleva a las dictaduras, como pasó en América Latina.
el punto democrático es mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía, independientemente de sus maneras de pensar o creer, que cambian siempre en el tiempo. Si no lo hacemos, crece la violencia. Y es importante, en mi opinión, dado que fue esta instancia, la del Consejo de Estado, la que puso el tema sobre la mesa, reivindicó la Convención Americana, lo sigue haciendo. Yo he seguido un poco el ejemplo cuando me toca a mí por mis funciones. Me pegan un regaño porque dicen que rompo el Estado de Derecho porque no cumplo alguna norma de un órgano de control, atentativa contra el artículo 23. Pero el Consejo de Estado ha sido permanentemente y coherentemente un defensor de la norma, que me parece fundamental, que nosotros esperamos siga siendo así. No que se golpee un partido por ser partido de tal ideología, o unos congresistas por ser congresistas de tal ideología, ni nada por el estilo, sino que la norma y el derecho pueda ser para todos y para todas. Y es la Convención Americana que defendió el Consejo de Estado, el instrumento que, en mi opinión, garantiza de mejor manera desde el punto de vista judicial el derecho colectivo de una sociedad a su política, a qué tipo de política, a elegir y ser elegido. Gracias, muy amables por haberme escuchado, y una felicitación muy especial a la magistrada Gloria María Gómez. Que le vaya muy bien en su desempeño en estos años que están por venir. Gracias.